Adivina cuánto dinero tengo y te doy todo. El millonario se rió, pero Jesús lo dejó en shock. ¿Alguna vez has conocido a alguien tan rico que ni siquiera sabe cuánto dinero posee? ¿Tan poderoso que puede destruir vidas con una llamada telefónica? Vicente Domínguez era ese hombre. 47 años, 950 millones de dólares, 47 cuentas bancarias en 23 países diferentes. Pero lo que este especulador financiero no sabía era que estaba a punto de recibir una visita que cambiaría su destino para siempre. Un encuentro imposible, un desafío mortal, una cifra exacta que nadie, absolutamente nadie, podría conocer. Y una decisión que determinaría no solo su fortuna, sino su alma eterna. Antes de continuar con esta historia que te dejará sin aliento, ayúdanos a cumplir nuestro sueño. Llegar a 50.000 suscriptores antes de esta Navidad. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ninguna historia. Dale like a este video y déjanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y si has disfrutado nuestras historias de fe. Tu apoyo significa todo para nosotros. Ahora sí, prepara tu corazón para lo que está por venir. Vicente Domínguez nunca había conocido el temor. ¿Cómo podría? Cuando controlas 950 millones de dólares, cuando tienes ejércitos de abogados a tu disposición, cuando puedes hacer desaparecer empresas enteras con una serie de transacciones bien ejecutadas, el miedo se convierte en un concepto abstracto, algo que solo experimentan los débiles. Era mediodía en su penthouse de la Ciudad de México, piso 42 de la Torre Reforma. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se extendía como un tablero de ajedrez donde él movía las piezas. Su oficina privada era un santuario de poder, escritorio de caoba italiana, sillón de cuero genuino que costaba más que un automóvil de lujo, y 6 pantallas Ultra HD mostrando en tiempo real los mercados financieros de todo el mundo. Aquel martes de octubre, Vicente estaba reunido con sus 6 asesores principales. Rodrigo Zamora, su contador jefe, un hombre delgado de 53 años, con gafas de montura dorada. Patricia Ugarte, especialista en paraísos fiscales, 41 años, siempre vestida de negro. Los hermanos Castillo, gemelos de 39 años, expertos en transacciones offshore. Y Marcela Soto y Fernando Ríos, abogados corporativos que habían hecho desaparecer más de 200 demandas contra Vicente en los últimos 10 años. «Señor Domínguez», decía Rodrigo, mientras revisaba un documento en su tablet, «las transferencias a las Islas Caimán están completas. Otros 18 millones seguros». Vicente apenas prestaba atención. Estaba acostumbrado a mover esas cantidades como quien cuenta monedas. 18 millones hoy, 25 mañana, 40 la próxima semana. Los números habían perdido significado hacía años. Ya no se trataba de necesidad, ni siquiera de ambición. Era un juego en el que él siempre ganaba. «Excelente, Rodrigo. ¿Algo más?» «Hay un asunto peculiar, señor», intervino Patricia frunciendo el ceño. «Un hombre en recepción insiste en verlo. Dice que es contador y que tiene información sobre irregularidades fiscales en sus cuentas». La sala estalló en risas. Fernando Ríos casi escupió su café. «¿Otro chiflado queriendo extorsionarnos?», preguntó uno de los gemelos Castillo. «¿Cuántos van este año? 17, 18. Normalmente, seguridad ya lo habría sacado», continuó Patricia. «Pero hay algo extraño en él. Parece diferente. Muy tranquilo. Demasiado tranquilo. Y no pide dinero. Solo insiste en hablar 5 minutos con usted, señor Domínguez». Vicente sonrió. Era esa sonrisa que sus empleados conocían bien, la sonrisa del depredador que acaba de detectar una presa entretenida. «¿Sabes qué, Patricia? Que suba. Necesitamos un poco de diversión esta tarde. Hace meses que no me río de verdad». 10 minutos después, la puerta de la oficina se abrió. El hombre que entró era completamente diferente a lo que Vicente esperaba. No era el típico extorsionador nervioso con evidencia falsificada en un sobre Manila. No era el periodista amateur con grabadora escondida. No era el exempleado resentido buscando venganza. Era un hombre de apariencia simple, tal vez de 33 años, vestido con ropa blanca sencilla, pantalón de algodón blanco,
Camisa blanca de manga larga, sandalias de cuero desgastadas. Su rostro era sereno, casi luminoso, con ojos profundos color miel que parecían ver más allá de las superficies. Llevaba en sus manos un pequeño maletín de tela. Nada más. Lo más desconcertante era su paz. No mostraba nerviosismo al entrar a esa sala llena de tiburones corporativos. No sudaba, no tartamudeaba. Simplemente caminó hasta el centro de la oficina y esperó, con las manos cruzadas frente a él, una leve sonrisa en sus labios. «Buenas tardes, Vicente», dijo el extraño. Su voz era cálida, profunda, con un tono que Vicente no podía identificar. No era amenazante, pero tampoco sumisa. Era autoritativa, de una manera que no tenía nada que ver con poder humano. «Es señor Domínguez para usted», corrigió Vicente, aunque por alguna razón la familiaridad del extraño no le molestó tanto como debería. «Entonces, ¿usted es el contador que viene a revelarme mis propias irregularidades fiscales?», soltó una carcajada. «Esto debería ser bueno. Adelante, ilumíneme». El hombre en blanco no se inmutó ante la burla. «Vine a ofrecerte una oportunidad, Vicente. Pero primero, necesito que entiendas quién eres realmente y qué has hecho». Rodrigo se inclinó hacia Vicente y susurró: «Señor, ¿quiere que llame a seguridad?». Vicente levantó una mano. No, dejemos que nuestro amigo hable. Esto se pone interesante». Se recostó en su sillón, entrelazando los dedos sobre su estómago. «Continúe, señor. ¿Cómo dijo que se llamaba?». «No lo dije, pero puedes llamarme el contador», respondió el extraño, y algo en la forma en que pronunció esas palabras hizo que Marcela Soto sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Muy bien, señor contador», dijo Vicente, su voz goteando sarcasmo. «¿Qué es lo que supuestamente sabe sobre mí que yo no sepa?». El hombre en blanco abrió su maletín y sacó una carpeta. No era gruesa, apenas contenía unas cuantas hojas. Las colocó sobre el escritorio de Vicente. «Estas son evidencias de evasión fiscal sistemática durante los últimos 15 años. 53 esquemas diferentes de lavado de dinero, 47 cuentas en 23 países, 284 millones de dólares en impuestos no pagados, y un crimen que cometiste hace exactamente 15 años, 3 meses y 17 días. Un crimen que inició todo esto. El ambiente en la oficina cambió. Los 6 asesores intercambiaron miradas. Vicente se inclinó hacia adelante, su sonrisa ahora más tensa. «Mire, amigo, no sé quién le vendió esa información, pero no me vendieron nada», interrumpió el contador con voz firme, pero no agresiva. «Sé exactamente lo que hiciste. Sé exactamente cuánto tienes, y sé exactamente lo que ese dinero te ha costado». Vicente soltó una carcajada explosiva, y sus asesores lo imitaron nerviosamente. «¿Sabe exactamente cuánto tengo?», repitió Vicente poniéndose de pie. «¿Sabe usted lo que está diciendo? Ni mis propios contadores saben esa cifra exacta. Tengo inversiones en derivados financieros que cambian de valor cada segundo. Tengo criptomonedas en 12 blockchains diferentes. Tengo acciones que fluctúan en 6 mercados internacionales. Tengo propiedades cuyo valor se aprecia cada día». Se acercó al extraño, su altura intimidante. «Ni yo mismo sé cuánto tengo en este preciso segundo». El contador sostuvo su mirada, sin pestañear. «Lo sé exactamente». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Vicente miró a sus asesores, luego de vuelta al extraño. Una idea maliciosa comenzó a formarse en su mente. Una sonrisa cruel apareció en sus labios. «¿Sabe qué? Hagamos esto interesante». Caminó de vuelta a su escritorio, presionó el botón del intercomunicador. «Señorita Vega, quiero que grabe todo lo que suceda en esta sala a partir de este momento. Video y audio. Evidencia legal de alta calidad». «Sí, señor Domínguez», respondió la voz de su secretaria. Vicente se giró hacia el contador, extendiendo los brazos teatralmente. «Aquí está mi propuesta, señor contador. Usted dice que sabe exactamente cuánto dinero tengo». «Exactamente. Al centavo. Muy bien. Le voy a dar una oportunidad», hizo una pausa dramática. «Si adivina la cantidad exacta que poseo en este momento, al centavo le daré todo, cada dólar, cada propiedad, todo». Los 6 asesores jadearon al unísono.
Rodrigo se puso de pie. Señor Domínguez, no puede estar hablando en serio. Estoy completamente serio, Rodrigo. Vicente no quitaba los ojos del contador. Pero cuando falle, y créanme que fallará, lo demandaré por difamación, calumnia, intento de extorsión y cualquier otro cargo que mis abogados puedan imaginar. Lo destruiré legalmente. Lo hundiré tan profundo que deseará nunca haber pronunciado mi nombre. Fernando Ríos ya estaba sacando su teléfono, grabando. Esto es oro legal, señor Domínguez. Cuando falle, tendremos evidencia en video de sus acusaciones falsas. Los hermanos Castillo también sacaron sus dispositivos, grabando desde diferentes ángulos. Es imposible que sepa la cifra exacta, susurró Patricia. Nosotros mismos apenas podemos estimarla con un margen de error de varios millones. Vicente extendió su mano hacia el contador en un gesto de falsa generosidad. Adelante, señor contador. Tengo 47 cuentas bancarias. Tengo inversiones en mercados que operan las 24 horas. Tengo transacciones procesándose en este preciso momento. Mis propios expertos, señaló a los 6 asesores, no pueden decirme la cantidad exacta sin dedicar horas a consolidar toda la información. El contador permaneció inmóvil, esa sonrisa serena aún en su rostro. ¿Está seguro de esta apuesta, Vicente? Completamente seguro. Vicente cruzó los brazos. Dígame, al centavo, cuánto dinero tengo en este preciso instante. Y le recuerdo que todo esto está siendo grabado, cada palabra, cada número. El extraño cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Luego los abrió, y en ellos había una profundidad que hizo que Vicente sintiera, por primera vez en muchos años, un atisbo de algo parecido a la incomodidad. En este momento, dijo el contador, su voz clara y firme, son las 12 horas, 34 minutos y 17 segundos de la tarde. Vicente miró su reloj Patek Philippe. Eran exactamente las 12:34 y 17 segundos. Y en este preciso momento, continuó el contador, tienes exactamente 947.382.649 dólares con 73 centavos. El número cayó sobre la sala como una bomba. Vicente se quedó paralizado. Sus asesores intercambiaron miradas de shock. Rodrigo dejó caer su tablet. Eso es absurdamente específico, tartamudeó Patricia. Vicente recuperó la compostura, su risa ahora un poco forzada. Cualquiera puede decir un número específico, eso no significa que sea correcto. Se giró hacia Rodrigo. Rodrigo, Patricia, hermanos Castillo, todos ustedes. Quiero que se conecten a todos nuestros sistemas bancarios ahora mismo. Consoliden todas las cuentas, todas las inversiones, todas las propiedades valoradas a precio de mercado actual. Quiero la cifra exacta. Señor, eso podría tomar horas, protestó Rodrigo. No me importa si toma días, estalló Vicente. Quiero esa cifra, ahora. Los 6 asesores se pusieron a trabajar frenéticamente. Laptops abiertos, llamadas telefónicas a bancos en Suiza, Islas Caimán, Luxemburgo, Singapur, conexiones a sistemas de trading, valoraciones de propiedades inmobiliarias. El murmullo de números y conversaciones llenó la oficina. El contador simplemente esperó, de pie, con la misma expresión de paz absoluta. 5 minutos pasaron, luego 10, luego 15. Vicente observaba a sus asesores con creciente tensión. Rodrigo estaba pálido, verificando y volviendo a verificar números en su pantalla. Patricia había llamado 3 veces al banco en Luxemburgo para confirmar saldos. Los hermanos Castillo murmuraban entre ellos, sus rostros cada vez más desconcertados. 25 minutos después del pronunciamiento del contador, Rodrigo levantó la vista. Su rostro había perdido todo color. Sus manos temblaban ligeramente. Señor Domínguez. Su voz era apenas un susurro. Y bien, ladró Vicente. ¿Cuál es la cifra? Rodrigo tragó saliva. Miró a Patricia, quien asintió lentamente, su expresión de absoluta incredulidad. Hemos consolidado todas las cuentas, señor. Todas las inversiones. Todas las propiedades. Hemos incluido las transacciones que se procesaron en los últimos 17 segundos desde que este hombre dio su cifra. Dígame el número, Rodrigo.
$947.382.649. Rodrigo hizo una pausa, sus ojos muy abiertos. Con 73 centavos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vicente sintió que el piso se movía bajo sus pies. Fernando Ríos dejó caer su teléfono. Marcela Soto se llevó las manos a la boca. Los hermanos Castillo se miraron entre sí con expresiones de terror absoluto. Eso es imposible, susurró Vicente. Absolutamente imposible. Es exacto, señor, confirmó Patricia, su voz temblorosa. Al centavo, incluyendo una transferencia de $232.73 que se procesó hace exactamente 16 segundos en nuestra cuenta de Hong Kong. Una comisión bancaria que ni siquiera nosotros habíamos anticipado. Vicente miró al contador, quien no había movido un músculo. ¿Quién es usted?, preguntó Vicente, y por primera vez en décadas había miedo genuino en su voz. ¿Cómo es posible que sepa eso? El contador dio un paso adelante. Sé muchas cosas, Vicente. Sé cuánto tienes. Sé cómo lo obtuviste. Y sé lo que te costó. Hizo una pausa. Pero también sé algo que tus contadores no saben. Hace 15 años, cuando ganabas $2.000 al mes y vivías en un departamento de 2 habitaciones en la colonia Narvarte, eras más rico que hoy. Vicente retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué está diciendo? Tenías paz. Tenías sueños honestos, tenías la capacidad de dormir por las noches sin pesadillas. El contador señaló hacia las ventanas. Todo esto, todos estos millones, te han dejado más pobre que cuando no tenías nada. Los asesores observaban la escena, paralizados. Nadie se atrevía a hablar. Vicente sacudió la cabeza violentamente, tratando de recuperar el control. No, usted no va a venir a mi oficina y darme lecciones de moral, no después de... Se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de suceder. Un momento, usted dijo que si adivinaba la cantidad exacta, le daría todo. El contador asintió. Así es. Hiciste esa promesa, frente a 6 testigos, grabado en video y audio. Vicente sintió una opresión en el pecho. Sus propias palabras lo habían atrapado. Miró a sus abogados, desesperado. Fernando, Marcela, hay alguna salida legal, ¿verdad? ¿Alguna forma de...? Fernando negó lentamente con la cabeza. Señor Domínguez, usted hizo una oferta clara y específica. Él cumplió con las condiciones. Tenemos todo grabado. Si intenta retractarse ahora... Tiene que haber algo, gritó Vicente, el pánico evidente en su voz. El contador levantó una mano en un gesto de paz. Tranquilo, Vicente. No vine a reclamar tu dinero. Vine a mostrarte algo mucho más importante. ¿Más importante que $947 millones? Mucho más importante. El contador abrió nuevamente su carpeta. Vine a mostrarte el verdadero costo de esa fortuna y a ofrecerte algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Vicente se dejó caer en su silla, el sudor corriendo por su frente. Sus 6 asesores permanecían inmóviles como estatuas, observando al extraño vestido de blanco que acababa de hacer lo imposible. Y en el fondo de su mente, Vicente comenzó a preguntarse si acaba de encontrarse con alguien o algo que iba mucho más allá de su comprensión. Si esta historia está tocando algo profundo en tu corazón, si alguna vez has sentido que ganaste el mundo, pero perdiste algo invaluable en el camino, déjanos tu testimonio en los comentarios. Dios ve cada corazón y conoce cada secreto. Nadie puede esconderse de su mirada. ¿Alguna vez has sentido que el éxito material te está costando tu paz? Comparte tu experiencia. No estás solo en esta lucha. Los minutos que siguieron fueron los más largos en la vida de Vicente Domínguez. Su mente trabajaba a 1000 revoluciones por minuto, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de presenciar. Espionaje corporativo, hackers de alto nivel, infiltración en sus sistemas bancarios. Tenía que haber una explicación racional. Pero en el fondo, en esa parte de su conciencia que había enterrado bajo capas de ambición y codicia, una voz pequeña susurraba una verdad que se negaba a aceptar. Esto era algo más. Algo que trascendía lo natural. El contador permaneció de pie frente al escritorio, sus ojos fijos en Vicente con una mezcla de compasión y tristeza que el millonario no podía descifrar. Rodrigo,
dijo Vicente, su voz más controlada ahora. Verifica nuevamente los sistemas de seguridad. Quiero saber si hay alguna brecha, alguna intrusión, cualquier cosa que explique cómo este hombre pudo acceder a información tan detallada. Rodrigo, aún pálido, asintió y comenzó a teclear frenéticamente en su laptop. Los siguientes 5 minutos fueron de silencio tenso, interrumpidos solo por el clic de las teclas y el zumbido de los aires acondicionados. «Señor», reportó finalmente Rodrigo, «no hay ninguna brecha en nuestros sistemas, ninguna intrusión detectada en los últimos 6 meses. Los firewalls están intactos. Todas las conexiones encriptadas están seguras». Vicente sintió un nudo en el estómago. Se giró hacia el contador. «Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es posible que supiera esa cifra exacta?» El contador sonrió con tristeza. «Porque sé todas las cosas, Vicente. Conozco cada transacción que has hecho, cada dólar que has movido, cada cuenta que has abierto». Hizo una pausa. «Y conozco cada vida que has destruido en el proceso». Un escalofrío recorrió la espalda de Vicente. «¿De qué está hablando?» «Hablemos de hace 15 años, 3 meses y 17 días», dijo el contador, sacando un documento de su carpeta. 23 de julio. Trabajabas como contador junior en Textiles Ramírez, una pequeña fábrica en Ecatepec. Ganabas $2,000 al mes. Tenías una vida simple pero honesta. Los asesores de Vicente intercambiaron miradas confusas. ¿A dónde quería llegar este hombre? «Eso es información pública», intentó defenderse Vicente, aunque su voz carecía de convicción. «Cualquiera que investigue mi historial laboral puede saber eso. Y también es información pública», continuó el contador, su voz ahora más firme, «que el 23 de julio de ese año transferiste $500,000 del fondo de pensiones de la fábrica a una cuenta personal en las Islas Caimán». El silencio en la oficina se volvió absoluto. Los 6 asesores miraron a Vicente con ojos muy abiertos. Vicente sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Eso es una acusación sin fundamento», tartamudeó. «No tiene pruebas de...» «Tengo todas las pruebas, Vicente». El contador colocó el documento sobre el escritorio. «La cuenta número 0078392 en el Banco Internacional de las Caimán. Abierta el 22 de julio a las 3 de la tarde. Primera transacción. $500,000 transferidos el 23 de julio a las 11 de la mañana. Código de transacción TX-789201463. Patricia se inclinó para ver el documento. Su rostro se descompuso. «Señor Domínguez, este es un estado de cuenta real. Tiene todos los sellos de autenticidad del banco». Vicente arrebató el documento de las manos de Patricia. Sus ojos recorrieron las líneas, y con cada palabra que leía sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Era todo verdad. Cada número, cada fecha, cada detalle. «Ese dinero», continuó el contador, su voz ahora cargada de una tristeza profunda, «pertenecía a 230 trabajadores de Textiles Ramírez, hombres y mujeres que habían ahorrado durante 20, 30, 40 años para su retiro. Ese era su fondo de pensiones, su única seguridad para la vejez. Yo solo». Vicente no podía formar oraciones coherentes. «Robaste su futuro, Vicente, y con ese dinero semilla construiste tu imperio». El contador señaló hacia las pantallas mostrando los mercados financieros. «Cada dólar de tu fortuna actual está manchado con las lágrimas de esos trabajadores». Marcela Soto se puso de pie, su rostro una máscara de horror. «Señor Domínguez, si esto es verdad, estamos hablando de fraude masivo, malversación de fondos, robo agravado, la prescripción en casos de este tipo». «¡Silencio, Marcela!», rugió Vicente. Pero su voz carecía de la autoridad usual. Sonaba desesperada, asustada. El contador continuó implacable. 230 trabajadores, Vicente. Cuando la fábrica colapsó 6 meses después de tu robo, cuando intentaron acceder a sus fondos de pensión y descubrieron que habían desaparecido, se inició una investigación. Pero tú ya habías cubierto tus huellas, habías falsificado registros, habías sobornado al auditor externo. «Eso es mentira. No hay pruebas de...» «¿Quieres que nombre al auditor?», interrumpió el contador. «Gustavo Salinas Medina».
Le pagaste $50,000 para que certificara que el fondo de pensiones había sido mal administrado por el dueño de la fábrica, don Héctor Ramírez. El pobre don Héctor, un hombre honesto de 68 años, que había construido esa fábrica con sus propias manos, fue culpado por tu crimen. Vicente se dejó caer en su silla, el peso de la verdad aplastándolo. Don Héctor murió de un infarto 2 años después, continuó el contador. Murió con el corazón roto, acusado injustamente de haber robado a sus propios empleados. Sus últimas palabras fueron: «Yo no robé ese dinero. Ante Dios, yo no robé ese dinero». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Patricia. Fernando Ríos había dejado de grabar, su teléfono colgando inerte en su mano. Pero la verdadera tragedia, dijo el contador, y ahora había lágrimas también en sus ojos, fueron los 230 trabajadores. Sin sus pensiones, sin trabajo, sin ningún tipo de compensación. El contador sacó otro documento. Esta vez era una lista de nombres. 230 nombres, Vicente. 230 vidas que destruiste. De esos 230, 12 murieron en pobreza extrema en los siguientes 5 años. Vicente sintió que no podía respirar. Rosa Martínez, comenzó a leer el contador, 72 años. Había trabajado 35 años en Textiles Ramírez. Costurera. Su pensión iba a ser de $800 al mes. No mucho, pero suficiente para vivir con dignidad. Cuando perdió ese dinero, tuvo que mudarse con su hija, quien apenas podía mantener a su propia familia. 2 años después, la hija le pidió que se fuera. Rosa terminó viviendo en un cuarto de 3 metros por 3 metros, sin calefacción, en la colonia Nezahualcóyotl. El contador hizo una pausa, sus ojos fijos en Vicente. Murió de hipotermia y desnutrición un invierno. La encontraron 3 días después. Tenía una foto tuya en su mano, Vicente. Una foto de cuando aún eras contador junior, cuando ella pensaba que eras un buen muchacho. Sus últimas palabras, según su vecina que la escuchó a través de las paredes delgadas, fueron: «Vicente, ¿por qué me robaste? ¿Por qué nos robaste a todos?» Vicente sintió una oleada de náusea. Sus manos temblaban violentamente. Pedro Solís, continuó el contador, 69 años. Trabajó 40 años como supervisor de producción. Desarrolló diabetes en su vejez. Sin su pensión, no pudo pagar sus medicamentos. Perdió primero los dedos de los pies, luego el pie derecho, luego la pierna. Murió de septicemia en un hospital público, en un pasillo, porque no había camas disponibles. Llamó tu nombre antes de morir. «¡Basta!», gritó Vicente poniéndose de pie. «¡Basta, por favor!». Pero el contador no se detuvo. Carmen Vázquez, 70 años, murió de cáncer sin tratamiento. Miguel Hernández, 65 años, murió de un derrame cerebral que podría haberse prevenido con atención médica adecuada. Lucía Mendoza, 73 años, se suicidó porque no soportaba ser una carga para su familia. Con cada nombre, Vicente sentía como si le clavaran un cuchillo en el corazón. Sus asesores estaban paralizados, algunos con lágrimas corriendo por sus rostros. 12 personas, Vicente. 12 almas que llamaron tu nombre antes de morir. 12 personas que se preguntaron por qué les habías robado su dignidad, su futuro, su paz. El contador dio un paso hacia Vicente. Y los otros 218 sobrevivientes. Algunos tuvieron que seguir trabajando en sus 70, sus 80 años. Otros se volvieron una carga para familias que apenas podían sostenerse. Algunos terminaron en asilos de caridad, otros en las calles. Vicente se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez en 15 años sintió el peso completo de lo que había hecho. No era un movimiento financiero inteligente, no era solo negocios, era robo, era destrucción, era la ruina de 230 vidas inocentes. ¿Cómo sabes todo esto?, susurró Vicente entre sollozos. ¿Cómo puedes saber los detalles de sus muertes? ¿Sus últimas palabras? El contador se inclinó sobre el escritorio, acercándose a Vicente. Porque yo estuve allí, Vicente. Estuve con Rosa cuando murió de frío. Estuve con Pedro cuando perdió su última batalla. Estuve con Lucía cuando tomó esas pastillas. Estuve con cada uno de ellos en sus últimos momentos. Vicente levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿Quién eres?
Soy quien ha estado contigo toda tu vida, Vicente. Soy quien te vio tomar esa decisión hace 15 años. Soy quien lloró cuando elegiste el dinero sobre la integridad. Soy quien ha esperado día tras día, año tras año, que te arrepintieras, que volvieras, que buscaras la redención. El contador se enderezó, y por un momento, la luz de las ventanas pareció concentrarse a su alrededor, creando un halo suave. Soy quien dijo, hace 2000 años, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Rodrigo dejó escapar un gemido ahogado. Los hermanos Castillo retrocedieron hasta la pared. Patricia se arrodilló, sus manos unidas en oración. Vicente miró fijamente al contador y por primera vez realmente lo vio. No solo como un extraño vestido de blanco, sino como alguien que siempre había estado allí, observando, esperando, ofreciendo oportunidades de redención que él había rechazado una y otra vez. «No es posible», susurró Vicente. «Esto no puede ser real». El contador extendió sus manos, y ahí, en las palmas, Vicente vio las cicatrices, antiguas, profundas, imposibles. «Soy muy real, Vicente, tan real como el dolor que causaste, tan real como las vidas que destruiste, y tan real como la oferta que estoy a punto de hacerte». El millonario sintió que sus rodillas cedían y se desplomó en su silla. Su imperio de 947 millones de dólares de repente insignificante, comparado con la presencia que tenía frente a él, y supo con una certeza absoluta que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Has sentido alguna vez que tus decisiones del pasado te persiguen? Que por más éxito que tengas, hay un vacío que ninguna cantidad de dinero puede llenar. Déjanos en los comentarios. ¿Crees que es posible la redención después de haber causado tanto daño? Esta historia apenas comienza, y lo que viene te dejará sin aliento. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los 6 asesores de Vicente Domínguez estaban dispersos por la sala en diferentes estados de shock. Patricia permanecía arrodillada, sus labios moviéndose en oración silenciosa. Los hermanos Castillo se habían sentado en el suelo, sus espaldas contra la pared, mirando al contador con una mezcla de terror y asombro. Rodrigo estaba en su silla, su rostro enterrado en sus manos. Fernando y Marcela se abrazaban cerca de la puerta, como si necesitaran el contacto humano para confirmar que lo que estaban presenciando era real. Vicente miraba las manos del contador. Las cicatrices en las palmas eran inconfundibles, no eran marcas ordinarias, eran diferentes. Tenían una profundidad que parecía ir más allá de la carne, como si atravesaran no solo la piel, sino la realidad misma. «Esto no puede estar pasando», murmuraba Vicente, su voz rota. «Esto tiene que ser un sueño, una alucinación, algo». «No es un sueño, Vicente», dijo el contador con infinita paciencia. «Es el momento que he estado esperando durante 15 años. El momento en que finalmente tienes que enfrentar la verdad de lo que hiciste. Yo no quería que murieran», sollozó Vicente. Nunca imaginé que llegaría a eso». «¿Qué creías que pasaría, Vicente?», preguntó el contador, su voz llena de tristeza más que de acusación. «Cuando robaste el fondo de pensiones de 230 ancianos, ¿qué pensaste que sucedería? ¿Que simplemente se encogerían de hombros y seguirían adelante?». Vicente sacudió la cabeza, incapaz de responder. El contador caminó hacia las enormes ventanas, contemplando la ciudad que se extendía abajo. «Quiero que entiendas algo, Vicente. No solo robaste dinero, robaste dignidad, robaste esperanza, robaste el fruto de décadas de trabajo honesto». Se giró para mirarlo. «Rosa Martínez, esa mujer que murió de frío y hambre, ¿sabes qué hacía con su salario cada mes?». Vicente negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Apartaba el 20% para su fondo de pensión. El 20% de 2.200 pesos al mes. Esos son 440 pesos. Poco más de $20. El contador hizo una pausa. «Durante 35 años, Vicente. 35 años de sacrificio. De no comprar ese vestido que le gustaba. De comer frijoles cuando podría haber comido carne. De caminar en lugar de tomar el autobús para ahorrar esos $20 mensuales». Vicente se dobló sobre sí mismo,
sus sollozos ahora incontrolables. Y esos $20 al mes, durante 35 años, se convirtieron en su fondo de pensión, 84,000 pesos. Unos $4,000. Para ti, Vicente, eso es lo que gastas en una cena. Para ella, era la diferencia entre morir con dignidad y morir de frío en un cuarto miserable. Lo siento, gimió Vicente. Dios mío, lo siento tanto. No es a mí a quien debes pedirle perdón, dijo el contador. Es a ellos, a Rosa, a Pedro, a Carmen, a los 230 que robaste, y especialmente a los 12 que murieron por tu culpa. Rodrigo levantó la cabeza, su rostro surcado de lágrimas. Señor Domínguez, yo no sabía. No tenía idea de que el origen de su fortuna fuera... Nadie lo sabía, Rodrigo, dijo el contador. Vicente es muy bueno ocultando sus crímenes. Ha tenido 15 años para perfeccionar el arte del engaño. El contador regresó al escritorio y sacó otro documento de su carpeta. Pero no solo se trata del crimen original, Vicente. Se trata de lo que hiciste después, de cómo usaste ese dinero robado. Lo invertí, susurró Vicente. Lo hice crecer. Sí, lo hiciste crecer. ¿Pero cómo? El contador colocó el documento sobre el escritorio. Especulación en mercados emergentes. Compraste bonos basura de empresas en crisis a centavos de dólar. Cuando esas empresas quebraron, miles de personas perdieron sus empleos. Pero tú ganaste millones. Vicente cerró los ojos, incapaz de mirar el documento. Especulación en el mercado de la vivienda en 2008, continuó el contador. Apostaste contra el mercado hipotecario. Cuando colapsó, cuando millones de familias perdieron sus casas, tú ganaste $153 millones. Es solo negocios, murmuró Vicente, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. ¿Solo negocios? El contador se inclinó sobre el escritorio, su voz ahora más firme. Son solo negocios, las 342 familias que terminaron en la calle por tu especulación. Son solo negocios los niños que tuvieron que cambiar de escuela, que perdieron a sus amigos, que vieron a sus padres llorar por las noches. Patricia sollozaba abiertamente ahora. Fernando había dejado de abrazar a Marcela y estaba sentado en el suelo, su cabeza entre las manos. Evasión fiscal sistemática, continuó el contador, sacando otro documento. $284 millones en impuestos no pagados. ¿Sabes qué se podría haber hecho con ese dinero, Vicente? Hospitales, escuelas, programas sociales, miles de vidas que podrían haberse mejorado. Todos lo hacen, intentó defenderse Vicente débilmente. Todos los ricos evaden impuestos. ¿Y eso lo hace correcto?, preguntó el contador. ¿El hecho de que otros también pequen justifica tu pecado? Vicente no tenía respuesta. El contador extendió las manos nuevamente, mostrando las cicatrices. Mira estas marcas, Vicente. Mira lo que pagué por los pecados del mundo, por tus pecados, por el pecado de ese robo original, por cada decisión egoísta que tomaste después. Sus ojos se encontraron con los de Vicente. Morí por ti, para que pudieras tener la oportunidad de ser perdonado, de ser redimido. Y cada día, cada hora, cada minuto que pasaste acumulando riqueza manchada de sangre, yo esperé que recordaras, que sintieras remordimiento, que buscaras la redención. Lo olvidé, confesó Vicente. Después de un tiempo, simplemente lo olvidé. Los números en las pantallas se volvieron solo eso, números. Ya no pensaba en las personas detrás de ellos. Pero yo nunca olvidé, Vicente. Nunca olvidé a Rosa llamando tu nombre mientras moría. Nunca olvidé a Pedro perdiendo su pierna. Nunca olvidé cada lágrima, cada momento de desesperación, cada vida arruinada. El contador se enderezó y nuevamente esa luz extraña pareció concentrarse a su alrededor. Y ahora estoy aquí, Vicente. No vine a condenarte, vine a ofrecerte una última oportunidad. Una oportunidad que no mereciste, una oportunidad que ninguno de nosotros merece, pero que ofrezco de todas formas porque así es mi naturaleza. Porque amo incluso a los que me han dado la espalda. Vicente levantó la vista, una chispa de esperanza en sus ojos llorosos. ¿Una oportunidad? ¿Qué tipo de oportunidad? El contador sonrió, pero era una sonrisa triste. Una oportunidad de hacer lo correcto, finalmente, después de 15 años de hacer lo incorrecto.
¿Qué tengo que hacer?, preguntó Vicente, y por primera vez en décadas había genuina humildad en su voz. Dime qué tengo que hacer y lo haré. Lo que te pediré no será fácil, Vicente. De hecho, será lo más difícil que hayas hecho en tu vida. Más difícil que construir tu imperio. Más difícil que todas las negociaciones, todas las maniobras financieras, todos los sacrificios que hiciste para llegar donde estás. No me importa, dijo Vicente poniéndose de pie, sus piernas temblorosas. Lo que sea. Haré lo que sea. El contador lo miró directamente a los ojos. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando adiviné tu fortuna exacta? Dijiste que si acertaba, te daría todo. Vicente sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sí, lo recuerdo. Esa promesa, dijo el contador, fue grabada. Tus propios asesores fueron testigos. Es legalmente vinculante. Fernando Ríos asintió lentamente desde su posición en el suelo. Es verdad, señor Domínguez. Usted hizo una oferta clara y específica. Él cumplió las condiciones. Tenemos el video. El contador continuó. Pero no vine a reclamar tu dinero para mí, Vicente. No necesito tu dinero. Hizo una pausa. Vine a pedirte que cumplas tu promesa dándoselo a quienes realmente se lo merece. A los 218 sobrevivientes del robo de textiles, Ramírez. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido de las computadoras, el tráfico lejano de la ciudad, el latido del corazón de Vicente resonando en sus oídos. Todo mi dinero, susurró Vicente. No todo, corrigió el contador. Te pido 900 millones. $420,000 para cada uno de los 218 sobrevivientes. Más que suficiente para que vivan sus últimos años con dignidad, para que puedan pagar tratamientos médicos, para que nunca más tengan que preocuparse por dinero. Puedes quedarte con los 47 millones restantes para reconstruir tu vida, pero esta vez de manera honesta. Vicente hizo los cálculos mentalmente. 420,000 por 218, sí, eso era aproximadamente 900 millones. Y a cambio, continuó el contador, te ofrezco algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Te ofrezco paz. Te ofrezco la capacidad de dormir por las noches sin pesadillas. Te ofrezco perdón. Te ofrezco salvación. Vicente miró a su alrededor. Su oficina de lujo, las pantallas mostrando sus inversiones, los documentos de sus propiedades, todo lo que había construido durante 15 años. Y luego miró las cicatrices en las manos del contador. Si hago esto, dijo Vicente lentamente, seré perdonado. ¿Realmente puedo ser perdonado después de todo lo que he hecho? El perdón ya está disponible, Vicente. Siempre lo ha estado. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Y parte de aceptarlo es hacer restitución, corregir en la medida de lo posible el daño que has causado. Vicente cerró los ojos. Podía ver los rostros de esas 12 personas que habían muerto. Rosa, Pedro, Carmen. Los otros 9 cuyos nombres el contador no había mencionado, pero que Vicente ahora sentía en su corazón. Podía verlos llamando su nombre, preguntándose por qué les había robado, por qué les había condenado a morir en la pobreza. Sí, dijo Vicente, su voz apenas audible. Sí, lo haré. Daré los 900 millones. Todo, cada centavo. El contador sonrió, y esta vez era una sonrisa de genuina alegría. Vicente, has tomado la decisión correcta. Finalmente, después de 15 años, has elegido el camino correcto. Pero entonces Vicente abrió los ojos, y por la ventana vio su reflejo en el vidrio. Un hombre de 47 años vestido con un traje de $5,000. Un hombre acostumbrado al poder, a la influencia, a tener todo lo que deseaba, y en las pantallas detrás de su reflejo vio los números. 947 millones. Su fortuna, su seguridad, su identidad. Algo dentro de él vaciló. ¿Realmente podía renunciar a todo eso? ¿Realmente podía volver a ser solo otro hombre común con 47 millones? No, no solo común, pobre comparado con lo que era ahora. El contador vio la duda en sus ojos. Vicente, no. Pero era demasiado tarde. Vicente vio su vida futura sin esos 900 millones, sin el penthouse, sin los jets privados, sin el poder de mover mercados, sin el respeto o miedo que su fortuna le otorgaba. Y algo oscuro,
algo que había vivido en su corazón durante 15 años, comenzó a hablar más fuerte que su culpa recién descubierta. Trabajé demasiado por esto, susurraba la voz. Sacrifiqué demasiado. Soy demasiado inteligente para simplemente regalarlo. Vicente, dijo el contador, una urgencia en su voz que no había estado allí antes. No hagas esto. No rechaces esta oportunidad. Puede ser la última que tengas. Pero Vicente ya estaba sacudiendo la cabeza, retrocediendo hacia su escritorio. No, dijo, su voz ganando fuerza. No puedo. Trabajé demasiado por esto. Fui demasiado inteligente. Tomé demasiados riesgos. Vicente, no, gritaron Patricia y Rodrigo al unísono, poniéndose de pie. Pero Vicente levantó una mano para silenciarlos. No te lo daré, le dijo al contador, su voz ahora firme con una convicción terrible. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para tener éxito, y no voy a disculparme por ser mejor que todos los demás. El dolor en los ojos del contador fue físicamente palpable. Los 6 asesores jadearon, algunos gritando protestas. «Vicente, por favor», suplicó el contador. «Estás eligiendo condenación eterna por tesoros temporales. Estás eligiendo...» «Ya elegí», gritó Vicente. «No te daré mi dinero, no lo hice pidiendo, lo hice ganando. Es mío, mío». El contador bajó la cabeza y lágrimas reales cayeron al suelo. «Entonces», dijo con voz quebrada, «has elegido, no pedí, ofrecí salvación, y la rechazaste». Levantó la vista, y sus ojos ya no eran compasivos, eran justos. «Ahora, Vicente Domínguez, cosecharás lo que has sembrado». Y ante los ojos horrorizados de todos en la sala, el contador comenzó a brillar. No como una luz ordinaria, sino como si cada célula de su cuerpo estuviera hecha de luz pura. «Has rechazado la misericordia», dijo, su voz ahora resonando con un poder que sacudió las ventanas. «Has elegido la justicia. Que así sea». Y con esas palabras, desapareció. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Pero en cada uno de los dispositivos en la sala, en cada laptop, cada teléfono, cada tablet que los asesores habían usado para grabar, comenzó a reproducirse un video. Un video de Vicente confesando todo. El robo original, la especulación cruel, la evasión fiscal, cada crimen, cada pecado, cada vida arruinada. Y ese video, en ese preciso momento, se estaba enviando automáticamente a cada agencia de aplicación de la ley en México. A la prensa, a los familiares de las víctimas de Textiles Ramírez. Vicente se lanzó hacia su computadora, tratando de detener el envío. Pero era inútil. El video se multiplicaba, se copiaba, se distribuía más rápido de lo que podía intentar detenerlo. Y mientras miraba con horror su propia destrucción, desplegándose en tiempo real, escuchó, como un eco en su mente, las últimas palabras del contador. «Cosecharás lo que has sembrado». ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Vicente? ¿Habrías elegido la redención o aferrado a la riqueza? Es fácil juzgar desde afuera, pero cuando enfrentamos nuestras propias decisiones entre lo correcto y lo conveniente, ¿qué elegimos realmente? Comparte tu reflexión en los comentarios. La historia de Vicente apenas comienza su final. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de pesadilla para Vicente Domínguez. El video de su confesión, grabado por sus propios asesores, se había vuelto viral en menos de 2 horas. Los medios de comunicación lo reproducían constantemente. Las redes sociales explotaban con indignación. Los hashtags Justicia para Textiles y Vicente el Ladrón se volvieron trending topics en México y varios países de Latinoamérica. Pero lo que realmente destruyó a Vicente no fue la opinión pública, fue la respuesta legal inmediata y devastadora. A las 6 de la tarde del mismo día del encuentro, 4 horas después de que el contador desapareciera, agentes de la Procuraduría General de la República irrumpieron en su penthouse con órdenes de arresto. Vicente intentó resistirse, gritando sobre sus derechos, sobre sus abogados, sobre su poder, pero los agentes no se inmutaron. Las evidencias eran abrumadoras, el video era irrefutable, no había escapatoria. Fue esposado frente a las cámaras de televisión que ya se habían congregado afuera del edificio. Las imágenes del millonario siendo arrastrado en esposas se transmitieron en vivo a todo México y más allá.
En su celda temporal esa noche, Vicente no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del contador. Veía esas manos con cicatrices. Escuchaba esa voz ofreciéndole salvación, y se veía a sí mismo rechazándola. «Trabajé demasiado por esto», había dicho. Ahora esas palabras sonaban como la declaración de un hombre que había vendido su alma por tesoros que, en menos de un día, habían sido arrancados de sus manos. Pero lo peor aún estaba por venir. A la mañana siguiente, los 6 asesores de Vicente fueron llamados a declarar. Todos ellos habían presenciado la confesión. Todos habían grabado parte del encuentro. Y todos, especialmente después de haber visto la reacción de Vicente al rechazar la oferta del contador, comprendieron que servir a este hombre los convertiría en cómplices de crímenes imperdonables. Rodrigo Zamora fue el primero en volverse testigo protegido. Entregó todos los documentos financieros, todos los esquemas de evasión fiscal, todas las cuentas ocultas. Patricia Ugarte hizo lo mismo, revelando detalles de transacciones en paraísos fiscales que ni siquiera Vicente recordaba completamente. Los hermanos Castillo, Marcela Soto y Fernando Ríos siguieron el ejemplo. Cada uno aportó piezas del rompecabezas, construyendo un caso que era absolutamente impenetrable. «¿Por qué están haciendo esto?», gritó Vicente durante una de las audiencias preliminares, mirando con odio a sus ex-asesores. «Les pagaba fortunas. Les di todo». Rodrigo, sentado en el estrado de testigos, lo miró con una mezcla de pena y determinación. «Señor Domínguez, usted nos dio dinero, pero ese hombre en blanco, ese contador, nos mostró algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Nos mostró la verdad. Y la verdad es que trabajar para usted nos convirtió en cómplices de sufrimiento masivo». Hizo una pausa, sus ojos húmedos. «Vi su rostro cuando usted rechazó la oferta de salvación. Vi cómo eligió 900 millones sobre su alma eterna, y en ese momento supe que tenía que elegir diferente, elegir la verdad sobre la lealtad a un hombre que había vendido su humanidad». Los cargos contra Vicente se acumularon como una avalancha imparable. La Procuraduría, con la ayuda de los exasesores, construyó un caso que incluía malversación de fondos de pensiones, $500.000 robados a 230 trabajadores, fraude agravado, falsificación de registros contables en Textiles Ramírez, soborno de funcionario público, $50.000 a Gustavo Salinas Medina, el auditor, evasión fiscal sistemática, $284 millones en impuestos no pagados durante 15 años, fraude bursátil, 237 operaciones fraudulentas en mercados internacionales, lavado de dinero, 153 transacciones a través de empresas fantasma. En total, 847 cargos criminales. 847 razones por las que Vicente Domínguez merecía pasar el resto de su vida en prisión. Las 47 cuentas bancarias de Vicente en 23 países fueron congeladas casi simultáneamente. La cooperación internacional fue rápida y eficiente, especialmente después de que el video viral mostrara la magnitud de sus crímenes. Sus propiedades fueron embargadas. El penthouse en Torre Reforma, la mansión en Las Lomas, la casa en la playa en Los Cabos, los 3 departamentos en Miami, todo, absolutamente todo fue confiscado por el Estado. El juicio duró 2 años, 2 años de testimonios desgarradores de los sobrevivientes de Textiles Ramírez, 2 años de evidencias financieras presentadas meticulosamente, 2 años de Vicente viendo cómo su imperio, construido sobre sangre y lágrimas de inocentes, era desmantelado pieza por pieza. Uno de los momentos más devastadores del juicio fue cuando Guadalupe Sánchez, una mujer de 83 años, sobreviviente del robo original, subió al estrado de testigos. Caminó lentamente con ayuda de un bastón, su cuerpo frágil, encorvado por los años de trabajo duro que había tenido que soportar sin su pensión. «Trabajé desde los 14 años», dijo con voz temblorosa. 41 años en esa fábrica. 41 años apartando dinero para mi retiro». Sus ojos, llenos de lágrimas, se clavaron en Vicente. «Cuando perdí mi pensión, tuve que seguir trabajando. A los 65 años, a los 70, a los 75, limpiando casas, lavando ropa.
Mis manos, levantó sus manos artríticas, están destruidas. Mis rodillas no funcionan bien, mi espalda está arruinada. Todo porque usted decidió que merecía mi dinero más que yo. Vicente no pudo sostener su mirada. Por primera vez en el juicio, bajó la cabeza. Otro testimonio desgarrador vino de Martín Velázquez, hijo de Pedro Solís, el hombre que había muerto de septicemia después de perder su pierna por diabetes no tratada. Mi padre era un hombre orgulloso, dijo Martín, su voz quebrándose. Nunca pidió ayuda. Trabajó hasta que su cuerpo simplemente no pudo más. Sacó una foto y la mostró al jurado. Esta es la última foto que le tomé. 3 días antes de morir. Miren sus ojos. Pueden ver la derrota, la desesperación, la pérdida de toda esperanza. Se giró hacia Vicente. Usted hizo eso. Usted le quitó su dignidad. Y cuando murió, murió sin ella. Testimonio tras testimonio, historia tras historia, las 218 familias afectadas compartieron su dolor. Y con cada historia, el jurado se endurecía más contra Vicente. Los abogados defensores de Vicente intentaron todo. Argumentaron que el video había sido manipulado. Peritos independientes demostraron que no. Argumentaron que Vicente había sido coaccionado. Los testigos confirmaron que no. Argumentaron que los crímenes fiscales habían prescrito. Los jueces dictaminaron que la naturaleza continuada de la evasión reiniciaba los plazos de prescripción. No hubo defensa que funcionara. La evidencia era abrumadora. El video de la confesión era irrefutable, y el testimonio de los 6 exasesores eliminó cualquier duda razonable. El veredicto llegó en un frío día de enero, 2 años y 3 meses después del arresto de Vicente. El juez, un hombre de 67 años llamado Héctor Lara, leyó el veredicto con voz firme. Vicente Domínguez. Este tribunal lo encuentra culpable de 847 cargos de fraude, evasión fiscal, malversación de fondos y múltiples delitos financieros. La evidencia presentada demuestra un patrón sistemático y deliberado de comportamiento criminal que abarcó 15 años y destruyó la vida de cientos de personas inocentes. Hizo una pausa, ajustando sus anteojos. El daño que usted causó va más allá de lo financiero. Robó la dignidad de trabajadores honestos. Causó directamente la muerte de 12 personas que murieron en pobreza extrema. Condenó a 218 sobrevivientes a años de sufrimiento innecesario. Su voz se endureció. Este tribunal lo sentencia a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Además, todos sus activos, valorados en $947.382.649.73, son decomisados. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Vicente sintió que sus piernas cedían y 2 guardias tuvieron que sostenerlo. De los activos decomisados, continuó el juez, $800 millones serán distribuidos equitativamente entre los 218 sobrevivientes del robo de Textiles Ramírez y los herederos de los 12 fallecidos. Eso equivale a aproximadamente $3.400.000 por familia. En la sección de público, los sobrevivientes y familiares comenzaron a llorar. No de tristeza, sino de alivio, de justicia finalmente servida. Los 147 millones restantes, terminó el juez, serán destinados a un fondo de compensación para otras víctimas de sus fraudes financieros y al Estado para cubrir los gastos del juicio. El mazo cayó con un sonido que retumbó en los oídos de Vicente como el trueno del juicio final. Que Dios tenga misericordia de su alma, señor Domínguez. Este tribunal no puede ofrecerla. Vicente fue llevado de vuelta a su celda en el reclusorio norte. La celda era un cubo de hormigón de 3 metros por 3 metros, una litera de metal, un inodoro, un lavabo, nada más. Qué diferente era de su penthouse de piso 42 con vistas panorámicas de la ciudad. Qué diferente de su sillón de cuero genuino y su escritorio de caoba italiana. Qué diferente de las pantallas Ultra HD mostrando sus millones creciendo en tiempo real. Los primeros meses en prisión fueron un infierno para Vicente. Acostumbrado a tener todo, ahora no tenía nada. La comida era repugnante, comparada con los restaurantes de lujo a los que estaba acostumbrado. La cama era dura e incómoda.
El ruido era constante, gritos, peleas, puertas metálicas golpeándose, pero lo peor era el aislamiento. Los otros prisioneros lo conocían. Todos habían visto el video viral. Todos sabían que había robado a 230 ancianos. En la jerarquía de la prisión, eso lo colocaba muy abajo. Nadie quería asociarse con él. Y en la soledad de su celda, Vicente comenzó a obsesionarse con una cifra. 947.382.649 $73. La repetía una y otra vez, como un mantra, como una oración invertida. Lo sabía exactamente, murmuraba Vicente en la oscuridad de su celda. Al centavo. ¿Quién era él? ¿Quién era ese contador? Porque en el fondo de su corazón, Vicente sabía la respuesta. Lo había sabido desde el momento en que vio esas cicatrices en las palmas. Lo había sabido cuando la luz se concentró alrededor del contador antes de desaparecer. Lo había sabido cuando escuchó esas palabras. Soy quien dijo, hace 2000 años, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Había conocido a Jesús, en carne y hueso. No en una visión, no en un sueño, en la realidad física. Y lo había rechazado. Había rechazado la oferta de salvación. Había elegido $900 millones sobre la eternidad. Los años pasaron lentamente en prisión. 1, 2, 5, 10, 15. Vicente envejeció rápidamente. Su cabello se volvió completamente gris a los 55. Su salud se deterioró. Desarrolló diabetes a los 60. Problemas cardíacos a los 63. Ocasionalmente, las noticias llegaban a la prisión. Noticias sobre los sobrevivientes de Textiles Ramírez. ¿Cómo estaban usando su compensación? María López había comprado una casa pequeña pero cómoda. José Ramírez había pagado la universidad de sus nietos. Guadalupe Sánchez finalmente había podido retirarse y vivir sus últimos años en paz. Cada noticia era un cuchillo en el corazón de Vicente. Podría haber sido su redención, podría haber sido la historia del millonario que hizo lo correcto, podría haber encontrado paz. En cambio, era solo el prisionero número 78321. A los 68 años, la salud de Vicente empeoró dramáticamente. Un ataque cardíaco severo lo dejó debilitado. Los doctores de la prisión hicieron lo que pudieron, pero los recursos eran limitados. Una noche de diciembre, 23 años después de su arresto, Vicente yacía en la enfermería de la prisión. Sabía que su tiempo se acababa. Podía sentirlo en su pecho, en su respiración cada vez más laboriosa. No había nadie con él, ningún familiar, ningún amigo, ni siquiera sus exasesores, quienes habían seguido adelante con sus vidas después de testificar contra él. Estaba completamente solo, y en esa soledad, en la oscuridad de la enfermería, Vicente repitió por última vez la cifra que lo había obsesionado durante 23 años. $947.382.649 Su voz era apenas un susurro. Lo sabía exactamente. ¿Quién era él? Y con esa pregunta en sus labios, con esa obsesión en su mente, con el peso de 230 vidas destruidas en su conciencia, Vicente Domínguez cerró los ojos por última vez. Murió solo, en una cama de hospital de prisión, sin paz, sin redención, sin la salvación que una vez le fue ofrecida y que él había rechazado. Su cuerpo fue reclamado por el Estado. No hubo funeral, no hubo luto. Solo una cremación simple y anónima. Las cenizas fueron esparcidas en un jardín común, sin lápida, sin marcador, sin nada que indicara que ahí había descansado un hombre que una vez poseyó casi $1.000 millones. Vicente Domínguez había ganado el mundo y había perdido su alma. Esta es una de las historias más duras que hemos compartido. ¿Crees que Vicente podría haber sido redimido incluso después de todo lo que hizo? ¿Hay pecados tan grandes que ni Dios puede perdonar, o es nuestra negativa a aceptar el perdón lo que nos condena? Déjanos tu reflexión. Esto aún no termina. Hay una lección final que necesitas escuchar. 5 años después de la muerte de Vicente Domínguez, su historia había tomado vida propia. Se había convertido en algo más que un caso de fraude financiero. Se había convertido en una parábola moderna, una advertencia,
Una lección. En las escuelas de negocios de todo México y Latinoamérica, el caso de Vicente Domínguez era ahora parte del currículo obligatorio, no como ejemplo de éxito financiero, sino como advertencia de fracaso moral. En la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor Javier Mendoza impartía un curso de ética empresarial. Era el primer día del semestre y estaba frente a una clase de 80 estudiantes de posgrado en Administración de Empresas. Buenos días, comenzó el profesor. Hoy vamos a hablar de un caso que probablemente muchos de ustedes conocen, pero que necesitan entender más profundamente. Proyectó en la pantalla una foto de Vicente Domínguez en su apogeo, vestido con traje caro, sonriendo con confianza. Vicente Domínguez, especulador financiero. En su momento, poseía 947 millones de dólares. Murió hace 5 años en una celda de prisión, completamente solo. Los estudiantes murmuraron entre ellos. Algunos ya conocían la historia. Otros solo habían escuchado fragmentos. Pero esta no es solo una historia sobre crimen financiero, continuó el profesor Mendoza. Es una historia sobre elección, sobre lo que valoramos, sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar por el éxito. Proyectó el video viral. El momento en que el contador, el hombre vestido de blanco, adivinó la fortuna exacta de Vicente al centavo. El momento en que ofreció la salvación a cambio de restitución. Y el momento devastador en que Vicente rechazó la oferta. La clase observó en silencio. Algunos estudiantes se limpiaban lágrimas, otros sacudían la cabeza con incredulidad. «Levanten la mano», dijo el profesor, «los que creen que Vicente tomó la decisión equivocada al rechazar la oferta». Casi todas las manos se levantaron. «Bien, ahora levanten la mano los que, honestamente, no están seguros de qué habrían hecho en su lugar». Lentamente, aproximadamente la mitad de las manos que se habían levantado antes, bajaron. Los estudiantes miraban al suelo, confrontando su propia incertidumbre. «Exacto», dijo el profesor Mendoza. «Es fácil juzgar desde afuera. Es fácil decir que nosotros habríamos hecho lo correcto. Pero cuando estás sentado en una oficina de lujo, cuando tienes 947 millones de dólares, cuando todo lo que has trabajado durante 15 años está en juego, ¿realmente sabemos qué elegiríamos?» Una estudiante levantó la mano. Se llamaba Sofía Méndez, 26 años, ambiciosa, brillante. «Profesor, pero Vicente era fundamentalmente diferente de nosotros. Él comenzó con un crimen, robó el fondo de pensiones. Nosotros nunca haríamos eso». El profesor Mendoza asintió. «Buena observación, Sofía, pero permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han hecho trampa en un examen alguna vez?» Silencio incómodo. Algunos estudiantes evitaron el contacto visual. ¿Cuántos han mentido en una solicitud de empleo, exagerando sus habilidades o experiencia? Más silencio. ¿Cuántos han usado conexiones familiares o sobornos pequeños para conseguir algo que querían? Ahora el silencio era absoluto, pero cargado de reconocimiento culpable. «¿Ven?», dijo el profesor. «Vicente no comenzó como un monstruo. Comenzó como cualquiera de nosotros. Con una pequeña decisión deshonesta, una pequeña trampa, una pequeña mentira, una pequeña violación de la ética. Y luego otra, y otra, hasta que ya no era pequeña, hasta que se convirtió en su identidad». Proyectó una nueva imagen en la pantalla. Era un diagrama mostrando la progresión de decisiones de Vicente durante 15 años. Comenzaba con el robo de $500,000, luego inversiones cada vez más cuestionables, luego evasión fiscal, luego especulación que destruía vidas. «Este es el patrón que necesitan entender», explicó el profesor. «El pecado es progresivo, la deshonestidad es progresiva. Una vez que tomas la primera decisión incorrecta, la segunda es más fácil, la décima es casi automática, la centésima ya ni siquiera se siente como una decisión». Un estudiante llamado Marco levantó la mano. «Pero profesor, ¿qué hay del contador? ¿Quién era realmente ese hombre? El video muestra cosas que son imposibles». El profesor Mendoza sonrió. «Esa es la pregunta, ¿verdad? Oficialmente, las autoridades nunca pudieron identificarlo. No hay registros de que tal persona entrara o saliera del edificio.
Las cámaras de seguridad muestran a los asesores reaccionando a alguien, pero la figura en sí aparece borrosa en todas las grabaciones, como si la tecnología no pudiera capturarlo completamente. Hizo una pausa significativa. Los 6 asesores de Vicente, todos ellos, insisten hasta el día de hoy que era Jesús, en forma humana, real, tangible. Y cuando miras su testimonio, cuando ves la transformación en sus vidas después de ese encuentro, es difícil descartar su versión. ¿Usted qué cree, profesor?, preguntó Sofía. El profesor Mendoza se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta. Creo que, sea quien haya sido ese contador, el mensaje es claro. Hay momentos en nuestras vidas en que se nos ofrece una oportunidad de redención, una oportunidad de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Miró a cada estudiante, y la decisión que tomamos en esos momentos define quiénes somos realmente. Proyectó otra imagen. Esta mostraba a Guadalupe Sánchez, ahora de 88 años, sonriendo frente a su pequeña casa que había podido comprar con su parte de la compensación. Esta es una de las sobrevivientes, Guadalupe Sánchez. Recibió $3.400.000 de la compensación. ¿Saben qué hizo con ese dinero? Los estudiantes sacudieron la cabeza. Compró una casa modesta por $200.000, donó $1 millón a un orfanato local. Creó un fondo educativo de otro $1 millón para niños de bajos recursos en su comunidad, y los restantes, $1.200.000, los distribuyó entre sus hijos y nietos. Sonrió. Una mujer que fue robada, que sufrió durante años, que podría haber estado llena de amargura. Eligió usar su compensación para bendecir a otros. Proyectó la imagen de otro sobreviviente. José Ramírez, 79 años, usó su compensación para pagar la universidad de sus 6 nietos. Todos ellos se graduaron con honores. 1 es médico ahora, 2 son maestros, 1 es ingeniero, 2 son trabajadores sociales. Hizo una pausa. Del mal que Vicente hizo, estas familias están creando bien, están eligiendo romper el ciclo. Una estudiante llamada Elena levantó la mano tímidamente. Profesor, ¿cree que Vicente podría haber sido perdonado? Quiero decir, incluso después de todo lo que hizo, si hubiera aceptado la oferta del contador, realmente podría haber encontrado paz. El profesor Mendoza asintió lentamente. Esa es la pregunta central de toda fe, ¿verdad? ¿Hay redención para los peores entre nosotros? Caminó hacia la ventana mirando hacia afuera. Los 6 asesores dicen que sí. Rodrigo Zamora, el contador jefe, ahora trabaja como voluntario en un centro comunitario, enseñando finanzas básicas a familias de bajos recursos. Patricia Ugarte dejó el mundo corporativo y ahora es contadora para 3 organizaciones sin fines de lucro. Los hermanos Castillo fundaron una consultoría que ayuda a pequeñas empresas a mantenerse honestas en sus prácticas financieras. Entonces sí encontraron redención, dijo Elena. Ellos eligieron buscarla, corrigió el profesor. Vicente también tuvo esa opción, pero eligió sus millones sobre su alma. Y esa es la lección más importante de esta historia. Proyectó una última imagen. Era del contador, tomada de uno de los videos grabados por los asesores. Aunque la imagen estaba borrosa, se podían ver claramente sus manos extendidas, mostrando las cicatrices. Estas cicatrices, dijo el profesor, son mencionadas en múltiples testimonios. Los 6 asesores las vieron, todos describen lo mismo, marcas profundas en las palmas y las muñecas, como si hubieran sido atravesadas por clavos, susurró Marco, como en la crucifixión. El profesor asintió. La conclusión a la que llegaron los asesores es que este contador era quien decía ser Jesús en forma humana, ofreciendo una última oportunidad de salvación a un hombre que había pasado 15 años acumulando riqueza sobre los huesos de los inocentes. Pero Vicente lo rechazó, dijo Sofía, su voz llena de asombro y horror. Rechazó a Jesús cara a cara. Sí, confirmó el profesor, y murió solo, obsesionado con la cifra que el contador había adivinado. $947.382.649.73. Sus últimas palabras fueron: ¿quién era él?
El silencio en el aula era absoluto. Algunos estudiantes lloraban abiertamente, otros estaban perdidos en reflexión profunda. La historia de Vicente Domínguez, continuó el profesor Mendoza, es ahora una advertencia que se enseña en 27 universidades en México y Latinoamérica, en escuelas de negocios, en seminarios de ética, en iglesias. Se ha convertido en lo que llamamos la parábola del millonario perdido. Proyectó un titular de periódico de hacía 3 años. Historia de Vicente Domínguez inspira reforma en regulaciones financieras. El caso de Vicente llevó a reformas significativas en las leyes de protección de fondos de pensiones en México. Ahora hay auditorías trimestrales obligatorias. Hay protecciones más fuertes para denunciantes. Hay penas más severas para malversación de fondos de jubilación. Sonrió tristemente. Del mal más oscuro, Dios ha traído luz. Ha traído protección para futuros trabajadores. Ha traído justicia para las víctimas. Entonces algo bueno salió de todo esto, dijo Elena. Sí, pero a un costo terrible. El profesor se giró hacia la clase. 12 personas murieron innecesariamente. 218 sufrieron durante años, y un hombre perdió su alma eterna. Todo porque en un momento crucial eligió el dinero sobre la redención. El profesor Mendoza regresó a su escritorio y se sentó en el borde, mirando a sus estudiantes. Cada uno de ustedes, en algún momento de su carrera, enfrentará su propio encuentro con el contador. Tal vez no, literalmente, tal vez no con un hombre vestido de blanco con cicatrices en las manos, pero enfrentarán un momento en que tendrán que elegir entre hacer lo correcto o hacer lo rentable, entre la integridad y el éxito, entre su alma y su cuenta bancaria. Hizo una pausa dejando que las palabras penetraran, y en ese momento, quiero que recuerden a Vicente Domínguez, quiero que recuerden que él tuvo $947 millones y murió con nada, sin paz, sin amor, sin redención, completamente solo. Su voz se endureció, porque al final, cuando estás en tu lecho de muerte, cuando tu último aliento se acerca, tus millones no estarán allí contigo. Tu poder no te consolará. Tu éxito no te dará paz. Entonces, ¿qué nos dará paz?, preguntó Marco. El profesor sonrió. La respuesta estaba en la oferta que Vicente rechazó. Restitución, hacer las cosas bien, corregir el daño causado, y después, gracia, perdón, salvación. Señaló hacia la imagen borrosa del contador en la pantalla. Todo esto fue ofrecido libremente, sin condiciones imposibles, sin castigo eterno previo. Solo haz lo correcto y encontrarás paz. Parece demasiado simple, dijo Sofía. Lo es, admitió el profesor. Por eso es tan difícil para muchos aceptarlo. Vicente pasó 15 años construyendo complejidad, 47 cuentas, 23 países, cientos de transacciones, esquemas elaborados de evasión fiscal, todo tan complejo que ni él mismo sabía su fortuna exacta. Hizo una pausa, y luego viene este contador con una oferta simple. Da lo que robaste a quienes les pertenece, y serás libre. Demasiado simple para un hombre demasiado complicado, murmuró Elena. Exactamente. Vicente había construido su identidad alrededor de ser más inteligente que todos, más astuto, más capaz de navegar complejidades. La simplicidad de la oferta era ofensiva para él. El profesor sacudió la cabeza. No podía aceptar que la solución a 15 años de pecado pudiera ser tan directa. El profesor miró su reloj. Nos quedan 10 minutos. Quiero terminar con esto. Sacó un sobre de su maletín. Hace 3 años recibí una carta. Era de Rodrigo Zamora, el excontador jefe de Vicente. Me dio permiso de compartirla con estudiantes. Voy a leer una parte. Abrió el sobre y comenzó a leer. Estimado profesor Mendoza, he seguido su trabajo enseñando el caso de Vicente Domínguez a nuevas generaciones de estudiantes de negocios. Quiero agradecerle por mantener viva esta lección. Quiero compartir algo que nunca he dicho públicamente. Cuando el contador desapareció ese día, cuando se desvaneció en luz, sentí algo cambiar dentro de mí. No puedo explicarlo con palabras. Fue como si capas de egoísmo y ambición que había acumulado durante años simplemente se disolvieran.
En los días siguientes, cuando decidí cooperar con las autoridades, no fue por miedo a consecuencias legales. Fue porque, por primera vez en mi vida adulta, entendí lo que era realmente importante. No los números en las pantallas, no las bonificaciones, no el prestigio de trabajar para un multimillonario. Era la paz de poder mirarme en el espejo sin vergüenza. Era la capacidad de dormir por las noches sin pesadillas de las vidas que habíamos arruinado con nuestras transacciones. Vicente tuvo la oportunidad de experimentar esa transformación. La oferta estaba allí, extendiéndose hacia él con manos que llevaban las marcas de clavos. Y la rechazó. Yo la acepté, incluso sin que se me ofreciera directamente. Simplemente presenciar ese momento, ver a Vicente tener la oportunidad y rechazarla, me mostró lo que no quería ser. Ahora trabajo con familias pobres, enseñándoles a administrar lo poco que tienen. Gano una fracción de lo que ganaba con Vicente. Vivo en un departamento pequeño en lugar de un penthouse. Manejo un coche usado en lugar de un BMW. Y soy más feliz de lo que nunca fui cuando contaba millones. Porque sé que cuando llegue mi último día, cuando mi último aliento se acerque, no estaré obsesionado con cifras que ya no significan nada. Estaré en paz, sabiendo que hice lo correcto cuando tuve la oportunidad. Enseñe eso a sus estudiantes, profesor. Enseñe que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en quienes elegimos ser cuando se nos da la oportunidad de hacer lo correcto. Con gratitud, Rodrigo Zamora. El profesor dobló la carta y la devolvió al sobre. Los estudiantes estaban en silencio, algunos limpiándose lágrimas. Esta es la lección final, dijo el profesor Mendoza. No se trata de cuánto acumulan, se trata de quiénes son cuando nadie está mirando, cuando tienen la oportunidad de tomar un atajo y nadie se enteraría, cuando pueden ganar millones a costa de otros y la ley no los alcanzaría. Miró a cada estudiante a los ojos. ¿Qué elegirán? La clase terminó en silencio. Los estudiantes salieron lentamente, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre qué tipo de profesionales y qué tipo de personas querían ser. Y la historia de Vicente Domínguez, el hombre que conoció a Jesús y eligió sus millones sobre su alma, continuó siendo contada. Una advertencia, una lección, un recordatorio de que algunas decisiones tienen consecuencias eternas. En las calles de la Ciudad de México, en los barrios donde alguna vez trabajaron los empleados de Textiles Ramírez, hay un pequeño monumento. Fue erigido por los sobrevivientes y familiares de las víctimas 5 años después del juicio de Vicente. Es una placa simple de bronce con 230 nombres grabados, los nombres de los trabajadores que perdieron sus pensiones, con un asterisco junto a 12 de ellos, los que murieron en pobreza. Y debajo de los nombres, una inscripción, en memoria de aquellos que trabajaron honestamente toda su vida y fueron robados por la codicia. Que su sacrificio nos recuerde que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en integridad, y que ninguna fortuna vale el costo de un alma. Todos los días, personas pasan por ese monumento. Algunos son familiares de las víctimas, algunos son estudiantes de negocios en peregrinación educativa. Algunos son simplemente transeúntes que han escuchado la historia, y todos se detienen por un momento. Leen los nombres, leen la inscripción, y se preguntan, ¿qué habría hecho yo? Porque esa es la pregunta que la historia de Vicente Domínguez plantea a cada uno de nosotros. No es si somos capaces de hacer el mal, la historia humana demuestra que todos lo somos. La pregunta es, cuando se nos ofrece la oportunidad de redención, cuando la gracia se extiende hacia nosotros con manos marcadas por clavos, ¿la aceptaremos? ¿O elegiremos nuestros millones sobre nuestra alma? Vicente eligió, y su elección se ha convertido en una advertencia que resonará por generaciones. Porque al final, cuando todo se ha dicho y hecho, cuando todos los números han sido contados y todas las cuentas han sido cerradas, solo queda una pregunta. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Vicente Domínguez aprendió la respuesta demasiado tarde. Que nosotros aprendamos antes de enfrentar nuestro propio encuentro con el contador. Hermanos y hermanas, esta historia nos deja una lección que no podemos ignorar. Cada uno de nosotros, en algún momento, tendrá su encuentro con la decisión entre lo correcto y lo conveniente.
entre la integridad y el beneficio personal, entre el alma y el dinero. Vicente Domínguez tuvo 947 millones de dólares y murió con las manos vacías, obsesionado con una cifra que ya no significaba nada. ¿Qué estás acumulando tú? ¿Tesoros en la tierra que se oxidarán y desaparecerán? ¿O tesoros en el cielo que permanecerán por la eternidad? La oferta de salvación sigue en pie para cada uno de nosotros. No necesitamos un contador vestido de blanco apareciendo en nuestra oficina. La gracia de Dios está disponible ahora mismo, en este momento, mientras lees o escuchas. Continuar 2109 estas palabras. Todo lo que se requiere es reconocer nuestros errores, buscar hacer restitución donde sea posible y aceptar el perdón que fue pagado hace 2000 años en una cruz. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho reflexionar sobre tus propias decisiones, sobre lo que realmente valoras en la vida, déjanos tu testimonio en los comentarios. Comparte con qué parte de la historia te identificaste más. Comparte qué te llevará de esta lección. Y recuerda, no importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué tan grande sea tu error, la gracia de Dios es más grande. La redención está disponible, pero debes elegirla. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que tu último aliento llegue y te encuentres obsesionado con cifras que ya no importan, preguntándote, ¿quién era Él? Dios te bendiga, que elijas sabiamente, y que cuando llegue tu encuentro con el contador, tengas el coraje que Vicente no tuvo.